8:38 en la mañana, 3 grados y medio de temperatura. Te recuerdo, máxima para el día de hoy de 12 grados. La máxima de uno de los máximos temas que se comparten en diferentes reuniones de hace tantísimos años en la República Argentina, es el tema de la economía. La pregunta es qué va a pasar. Pero uno de que tiene razón se pregunta, ¿y qué va a pasar? En este contexto también tiene sus idas y venidas, no solamente por lo que se está viviendo, sino por el cambio de autoridades y las medidas que impactan en diferente medida en diferentes sectores de la sociedad. Bueno, para eso, para clarificar un poco el tema, para brindar un poco de luz entre tantas cuestiones, estamos con Martín Goslino, que es economista, referente también de la Unión Industrial. Bueno, muchas gracias, Martín, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, y aportar un poco de datos después de tantas consultas que seguramente hay y que la gente se pregunta, ¿qué pasa, no, con la economía? ¿Cómo estamos ahora después de 5 meses aproximadamente de gestión del nuevo gobierno? Claro, ¿no? Y el tema económico es un tema muy sensible que, como vos decías, se conversa mucho, se sufre mucho también cuando hay crisis, ajuste, y genera mucha expectativa de qué es lo que va a pasar. Y mencionaste algo muy interesante, está cada vez más correlacionado con la política. Es decir, cambios políticos que conllevan cambios económicos. Entonces, bueno, al haber un cambio de gobierno hace 5 meses, como bien estaban diciendo, uno puede interpretar cuál es la línea que va a seguir, pero no exactamente las medidas específicas, ¿no? A veces... Una adivinanza alguna vez, ¿no? Es como que vos sabés para qué lado van a rumbear, pero bueno, determinadas medidas, incluso uno no sabe qué impacto van a tener, ¿no? Entonces, bueno, es el día a día, es ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Martín, ataste política con economía. ¿Es sano para un país o la economía tendría que ser un estanco donde la gente ya sepa por dónde va, independientemente del color político? Porque a veces tenemos estos movimientos pendulares que la gente, hasta que saber para qué lado va el péndulo y dónde se va a acomodar, corre. Y genera incertidumbre y pasan cosas. Es que eso que vos estás mencionando nos pasa en países como el nuestro o en otros que tienen cambios muy bruscos. Vos fíjate que hay determinados países que los cambios políticos prácticamente no implican cambios en el rumbo económico. ¿Por qué motivo? Porque detrás de eso hay políticas económicas de Estado, no de gobierno. Venga quien venga, sabe que van a ir siempre para el mismo lugar. Acuerdan determinadas cuestiones en lo salarial, en lo exportador, o sea, en lo cambiario. Se acuerdan determinadas líneas que venga el gobierno que venga, sabe que va a ir el tema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno que viene cree que va a refundar económicamente el país. Y la verdad es que no es así. Hay que ver qué se hizo bien, qué hay que corregir, y bueno, eso provoca esos movimientos pendulares. ¿Cómo han impactado las últimas medidas económicas que tomó el gobierno? Bueno, para nada bien, ¿no? O sea, Tarifazo, por ejemplo. Claro, ¿cómo han impactado en la gente? No, la verdad que, y en las empresas. Yo te puedo dar también la visión de las empresas, que nosotros lo monitoreamos en la Unión Industrial, y la verdad es que han impactado bastante negativamente, porque provocaron una caída en el consumo. Básicamente eso hace que las empresas produzcan menos, ¿sí? El tarifazo les ha incrementado muchísimo los costos. Pasa que, bueno, había que hacer determinadas correcciones porque no era sustentable continuar de esa manera, por ejemplo, en tema de política tarifaria. Ahora, la pregunta que uno se hace es si ese era el camino, si tan brusco sirve, no sirve. Hay quienes dicen que había formas muchísimo más bruscas de hacerla. Entonces, bueno, pero sí, sin ninguna duda que nos está afectando muchísimo, entre otras cosas, el tema tarifario. El año pasado uno estaba viendo, por ejemplo, cómo impactaba el tema fiscal, la política fiscal o la presión fiscal. O sea que siempre los que menos tienen, sobre todo, van recibiendo determinados golpes en el transcurso de la economía que son difíciles de sobrellevar. Pues es que Delphi dijo en 5 meses de gobierno. El propio gobierno mencionó que el segundo semestre iba a cambiar sustancialmente la historia. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya el mismo gobierno está admitiendo que no. Ya, porque cuando uno se pone fechas, digamos, queda atado a esa fecha, claro. ¿no? Preso de sus palabras. Claro, exactamente. Yo creo que el gobierno estaba apostando a que el cambio en las expectativas lo que iba a generar era que haya lo que le llaman un shock de confianza, y ese shock de confianza traiga otro shock de inversiones. Y bueno, eso la verdad es que no se está verificando en su totalidad, ¿sí? Y parece también que algunas de las inversiones que están dispuestas a venir tienen más que ver con lo financiero que con lo productivo. Entonces, eso no generaría un encadenamiento en la parte productiva, podríamos decir, mayor nivel de empleo y de actividad. Es decir, hay que reconstituir algún tipo de políticas
que haga más hincapié en lo productivo, y eso no se hace de un día para el otro. Como tampoco se hace de un día para el otro, yo insisto con esto porque lo he mencionado varias veces, corregir determinados desequilibrios que se produjeron durante más de 10 años. No podés de un día para el otro corregirlo. O sea, con una inflación creciente no podés cortarla de un día para el otro. Con una política digamos, de ingresos fiscales tan abusiva como había, no podés cortarla de un día para el otro porque se desfinancia el Estado. ¿Cerca del 40% se está hablando ya de la inflación para este año o es un número muy alto? No, estaban hablando de estamos eso. Cerca del 4,5, 5, sí, según. Y en los primeros meses fue muy fuerte porque hubo, digamos, tanto al liberar el cepo, como se llamaba, o digamos, dejar de controlar determinados precios, hubo lo que ahora el gobierno, que criticaba las palabras, también ahora a veces usa las propias, ese sinceramiento de precios, y eso lo vimos, ¿no? Y bueno, todo eso fue impactando en los niveles de inflación. Recién mencionabas indicadores que tienen ustedes en la Unión Industrial. ¿Qué pasa con la demanda laboral? Que eso es una manera también de leer la economía, ¿no? Bueno, nosotros medimos dos cuestiones en la Unión Industrial. Uno que es la confianza empresaria de las empresas pymes industriales, y otra que es la demanda laboral de la industria, sean grandes o chicas, siempre de Bahía. El que vos mencionás se llama Índice de Demanda Laboral Industrial y nos reflejó en la última medición, que fue marzo-abril 2016, que los pedidos de nuevos puestos de trabajo en Bahía disminuyeron un 15%, mirá los números, un 15% respecto a enero-febrero. No es tan grave, digamos. El porcentaje no es tan abultado. No, pero digo, cuando vos mencionás al bimestre anterior, tenés muchas cuestiones estacionales. Un 15% respecto a enero-febrero. Un 42% respecto a marzo-abril 2015. O sea, a igual periodo del año anterior. 42%. Ese número preocupa un poco más, parece, porque es la misma época. Si te digo el último. A ver, el último. El último es un 59% respecto a abril del 2014. O sea, en 2 años la demanda laboral cayó un 60%. ¿Qué significa esto? ¿Significa que se dejó de crear empleo? No. ¿Significa que se dejó de solicitar empleo? Tampoco. Significa que, por ejemplo, en abril del 2014, por cada 5 pedidos de nuevos puestos de trabajo que había, hoy hay solo 2. O sea, el ritmo de solicitud de nuevos puestos de trabajo de la industria, no de otros sectores, cayó sensiblemente. De la industria. De la industria. Abrimos el abanico a lo macro, porque seguramente en casa hay gente que se está preguntando sobre qué hago si tengo unos mangos ahorrados, dónde los invierto, cuál es la oportunidad. ¿Compro dólares? ¿Está barato? ¿Los subirá? No sé, siempre el dólar fue la primera... la referencia, ¿no? La gente mira siempre la primera referencia que tiene la gente. ¿Qué hace la gente que tiene algún manguito? Y ya te voy a preguntar por la plata negra, pero eso en un ratito. Mirá, yo jamás voy a decirle a la gente qué tiene que hacer con su plata. Lo que sí puedo mencionar es que ahora uno se encuentra en mayores disyuntivas que antes en qué hacer con la plata. Porque antes, como vos bien lo mencionaste, tenías prácticamente una única referencia, que era el dólar. Vos ya sabías para dónde iba a ir. El gobierno tenía una política, primero, había una forma de fijar el tipo de cambio que lo fijaba el gobierno. Y vos ya sabías que iba haciendo lo que ellos llamaban microdevaluaciones. Lentamente iban aumentando el tipo de cambio y vos sabías que a largo plazo siempre iba a subir. ¿Sí? De manera que si vos querías conservar el valor de tus ahorros, decís, bueno, compro dólares. Por eso es que habían puesto restricciones a la compra de dólares. Sucede que ahora cambió notablemente el esquema de fijación del tipo de cambio porque se liberó el mercado, punto número 1. De manera que si la oferta y la demanda van jugando para que empiece a bajar el dólar, vos podés encontrarte que compraste a 15 y que mañana está a 14. Ya no sé si te convenía tanto. No estás tan seguro. Te genera una incertidumbre mayor. Y por otro lado, para contener la inflación, el Banco Central está teniendo actualmente, se piensa que se va a ir poniendo más laxa, ¿sí? una política monetaria de subir las tasas de interés. De manera que vos hoy tenés un dólar más incierto que antes. El valor del dólar me refiero, ¿no? No a que te conserva el valor, sino que a que como instrumento de ahorro es más incierto que antes. Y tenés tasas muy altas, por ejemplo, en los plazos fijos, porque se van las tasas de las LEVAX, que hoy mencionábamos fuera de cámara, se van encadenando hasta llegar, por ejemplo, a las tasas de los plazos fijos. Entonces, vos decís, ¿qué me convendrá hoy? ¿Arriesgarme a comprar dólares que no sé cómo va a evolucionar? No sé, o sea,
tengo una idea, pero no sé exactamente si compro hoy y mirá si tengo que vender mañana más barato. O posicionarme en un plazo fijo o en Lebacs misma, ese es otro detalle interesante, ¿no? Porque ya sé que me va a dar una renta determinada, entonces ahí se presentan mayores disyuntivas, ¿no? El tema de las Lebacs es interesante porque antes no se hablaba de las Lebacs, porque quienes lo utilizaban como instrumento financiero eran más que nada los propios bancos, con la plata que la gente depositaba en los plazos fijos. Y hoy se ha extendido al ahorrista común. Es decir, ahora es el ahorrista el que a través de algún intermediario financiero dice, yo voy a posicionarme en Lebacs. También de los bancos de captar la clientela a través de este término. Bueno, hay tantísimas cuestiones. Vamos a renovar la invitación, hablando, seguramente. Exactamente, para seguir hablando de este y otros temas. Te agradecemos mucho tus conceptos y que hayas venido. No, por favor, chicos, gracias a ustedes.